Hola, buenos días, mi nombre es Daniela García. Actualmente curso el sexto trimestre de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y el día de hoy vamos a indagar un poco en lo que es el guión. Abordaremos algunas definiciones de un guión, según varios autores conocidos. Te explicaré a su vez las nociones básicas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un guión y te ayudaré a diferenciar los diferentes tipos de guiones. Así que empecemos. Inicialmente es muy necesario tener bien claro qué es un guión. Según Sid Feild, el guión es una historia contada en imágenes, diálogo y a su vez descripción dentro del contexto de una estructura dramática. Por otro lado, Orlando C. April sostiene que el guión es la forma escrita de la propuesta audiovisual. Y precisamente por eso se trata de una forma referencial de escritura. En esta se narra la trama, se definen los personajes, se señala la música, se define la locución, los efectos especiales y las técnicas de producción. Por último, Jean-Claude Carrier sostiene que es el inicio de un proceso visual y no el final de un proceso literario. Este autor dice que escribir un guión es mucho más que escribir. Es escribir de otro modo. Es escribir con miradas y silencios, con movimientos e inmovilidades, con conjuntos increíblemente complejos de imágenes y de sonidos, que pueden tener más de 1000 relaciones entre sí. Digamos que estos se entrelazan, se entremezclan, se rechazan y hacen surgir cosas invisibles. El cineasta peruano Augusto Tamayo nos ofrece 6 instancias que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar un guión. La primera es la idea matriz. Esta prácticamente es la base de la película, la concepción de la historia de esta, y es una línea directriz que va a llevarnos de principio a fin sin perder el hilo de esta. Es importante que la idea esté escrita en presente. La segunda instancia es el conflicto, el cual es expresado mediante el storyline, el cual es un término que es usado para designar con la menor cantidad de palabras posibles el conflicto matriz de una historia. Este debe contener la presentación del conflicto, que es que ocurre, el desarrollo del conflicto, que es cuando hay que hacer algo, y la solución del conflicto, que es cuando se hace algo. Como tercera instancia tenemos la definición de los personajes. Esto abarca cuando nace, su género, su actitud, la lengua que maneja, los valores, su comportamiento, su raza o etnia, la clase social, los antecedentes familiares que puede abarcar el tipo de familia que proviene, sus clases sociales, las características genéticas que éste posee, las tendencias intelectuales, sociales, artísticas y la relación que mantiene con sus familiares. A su vez, el nombre también es importante, ya que este puede revelarnos la clase social, etnia, época en la que se desarrolla la historia y aporta valor al personaje. La cuarta instancia sería la acción dramática, que es cómo se va a contar la historia. Este expresa movimientos que se originan en los niveles internos y externos, o también llamados acción emocional y acción física de los personajes. Este determina dos dichos movimientos al plantearse preguntas como qué, quién, dónde, cómo, por qué o cuándo. Y al ser respondidas, finalmente se ve determinada en cuanto a su progresión por el conflicto por el conflicto que tiene la historia. Después tenemos la función dramática, que incorpora la palabra y nace el primer borrador del guión. Por último, tendríamos el guión, el cual puede ser literario o técnico. El literario prácticamente abarca la narrativa que tiene la historia. Y el técnico, como lo dice su nombre, se centra en los aspectos técnicos que va a tener la historia. Uno de los guiones más empleados es el guión radiofónico. En una radio, todos los programas necesitan de un guión para que puedan salir al aire, para que puedan ser emitidos, ya que esto ayuda a conocer todos los momentos y secciones y además permite tener una guía al locutor y al equipo de producción. Así que a la hora de escribir un guión en un medio radiofónico, es necesario conocer de los términos básicos utilizados en la redacción de un guión radiofónico. Entre los términos básicos podemos destacar: control, es la persona encargada de las consolas, la música, los efectos de sonido, entre otras actividades. Entrar, es la intervención del locutor, el control o contenido. A señal, significa seguir indicaciones del locutor o el control. Plano,
es la intensidad del sonido en un nivel determinado. Fondo o pasafondo. Es cuando la música queda en el fondo mientras hablan los locutores. Se trata de mantener un sonido por debajo de los principales, que vendría siendo la voz de los locutores. Primer plano. Es cuando se pasa a primer plano una música durante un tiempo determinado. Esto se calcula en segundos y el sonido debe estar sobre los demás. Ráfaga sería el siguiente y es cuando sube la música durante unos segundos y vuelve a bajar. Funde o fundir es cuando se mezcla una música con otra suavemente o cuando se desvanece un sonido sobre otro que va entrando. Cesa es cuando va bajando progresivamente la música hasta que desaparece. Por último tenemos escaleta, el cual es el esqueleto del guión y una especie de resumen que marca la pauta de lo que se va a hacer en el guión. Es un boceto del guión, una lista donde todos los productores deben escribir en orden los segmentos, las secciones que van a componer este programa radiofónico. Para la realización de cualquier proyecto audiovisual es necesario tener una planificación y una organización adecuada. Para esto es que normalmente se suele recurrir a los guiones. Pero hay diferentes tipos de guiones. ¿Sabes cuál usar dependiendo del proyecto que vayas a realizar? Los formatos de los guiones varían. Esto para que la organización pueda ser más precisa. Así que la manera más fácil de diferenciar e identificar estos tipos de guiones es en base a la manera en que se presenta la información y a su vez en el tipo de información que estos guiones contienen. Por ejemplo, el guión americano coloca todo el contenido en una sola columna y las indicaciones técnicas que se puedan tener se separan del discurso del locutor a través de la alineación de los párrafos. Después tenemos al guión europeo. Este emplea dos columnas, la de la izquierda, que es la de control, y en esta se colocan las indicaciones técnicas del proyecto, mientras que en la derecha, nombrada locutorio, se concentra el discurso del locutor, es decir, lo que va a decir. Posteriormente tenemos el guión literario. Casi siempre el guión literario es una guía básica que sirve para saber qué y cómo se va a decir o realizar el proyecto. Este deja algunas indicaciones como la inflexión de la voz, el estado anímico, pero no contiene indicaciones técnicas de ningún tipo con referencia al proyecto. Posteriormente encontramos el guión técnico. Este se refiere al guión que se entrega en la sala de control y de los técnicos. Y en este guión va a ir señalado los tempos, las características de programación sonora, los efectos de sonido o efectos visuales que se vayan a colocar, las cortinillas, las entradas y salidas de selecciones, básicamente los aspectos técnicos de la obra. Posteriormente tenemos el guión técnico literario, que es una fusión de ambos guiones. Esta opción se ha vuelto bastante popular porque es más práctica, ya que en vez de tener dos guiones distintos para cabina y control, se trabaja en conjunto y se eleva el nivel de sincronización entre ambas áreas. Por último tendríamos al storyboard. Este guión es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia que tiene el objetivo de servir de guía para entender la historia, pero de una manera visual. Aquí se va a previsualizar la animación y se va a seguir la estructura de una película antes de realizar el filme. Este tipo de guión se utiliza como planificación previa a la filmación de escenas y secuencias. Así que en este se determina el tipo de encuadre y el ángulo de visualización que va a ser utilizado a lo largo del filme. Aunque no lo crean, la redacción de un guión es un paso fundamental a la hora de llevar a cabo un proyecto audiovisual, ya sea en un programa televisivo, en un programa radiofónico, en un cortometraje, en una película, en una obra teatral, incluso en una exposición o en una clase. Es de vital importancia tener un guión. Los guiones nos ayudan a mantener una estructura, a definir una estructura, a seguir un orden lógico y a su vez a no pasar por alto ningún detalle. Así que si se va a llevar a cabo un proyecto audiovisual, lo mejor es tener en cuenta que el guión es algo muy necesario y lo menos que podemos hacer es saber cómo realizar un buen guión y qué tipo de guión se adecua a nuestro proyecto. Louis Lamothe dijo una vez: empieza a escribir, pase lo que pase, el agua no fluye hasta que abras la llave. Esto fue todo. Espero que hayan disfrutado de este video y les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos.